Hola, ¿qué tal? Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, viernes 10 de enero. Estamos en la serie Un viaje de fe. Hoy es el día 10 y se titula El Dios Altísimo. Estamos estudiando la historia de Abraham y es una historia maravillosa. Abraham es el padre de la fe, así se le conoce. Y todos somos hijos de Abraham, del padre de la fe. ¿Por qué somos hijos de Abraham? Porque Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios. Y todos aquellos que creemos en Dios somos hijos de la fe. En ese sentido, que también creemos. Eso somos, mi querido hermano. Eso seamos. Gente que cree en Dios. En este mundo hay mucha incredulidad, hay mucha falta de fe. Seamos gente que tiene fe, que cree en Dios, en sus promesas, en su palabra. Porque la fe no es solamente así fe en abstracto, es fe en algo. Seamos de aquellos que creen en Dios y en sus promesas. Y de hecho, hay una cosa muy interesante en esta historia de Abraham, y es que pues es el primer libro de la Biblia. Recuerdas, es la primerita historia, la primera gran narración de la Biblia después de todas las historias de la creación. La historia de Abraham es la primera gran historia del pueblo de Dios, es cuando comienza el pueblo de Dios. Y vemos varios nombres de Dios. Es una de las cosas interesantes de esta historia, que Abraham comienza a darle nombres a Dios, y en toda esta narración se nos dicen varios nombres de Dios. Todavía no vamos a ver el nombre Jehová. Ya lo vemos en la Biblia, sí, pero todavía no lo sabemos el nombre Jehová de Dios, porque estos libros se escribieron después, cuando ya se había revelado el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios no se va a revelar en la historia hasta Moisés, mucho tiempo después. Yo soy el que soy, significa Jehová. Antes de esto, a Dios le llamaban Elohim, que significa Dios, y muchos otros nombres que comienzan con él. Él era la manera hebrea de aquella región de Canaán, como del genérico Dios, igual que nosotros. Dios no es tanto un nombre, sino más bien el genérico de la divinidad, el nombre propio de Dios, por decirlo así, es Jehová, yo soy el que soy. Y en toda esta historia se le dan varios nombres que empiezan con él. Y hoy vamos a ver uno de ellos, el Elión, que significa el Dios Altísimo, aquel Dios que está más allá de cualquier cosa que podamos decir, comprender. Hay los dioses de este mundo, los dioses que el ser humano crea, son dioses que dependen de nosotros para existir. Nosotros los creamos. Los dioses de las religiones que el ser humano inventó son dioses que no existen por sí mismos. Existen porque los seres humanos los crearon. Les dieron nombre, los fabricaron, los hicieron figuras y por eso existen, pero en realidad no son reales, no existen. El Dios Altísimo es aquel Dios que está más allá, que existe porque existe. El único Dios verdadero, no depende de mí. Aunque todo el mundo negara a Dios, al Dios verdadero, Él sigue existiendo porque Él no depende de nosotros para existir como los dioses que nosotros creamos. Él es el Dios Altísimo. ¿Y saben por qué las puertas de las iglesias son muy altas? Para que entre el Altísimo, dice un chistorete. Pero es que es un nombre de Dios, el Altísimo. No hay manera de decir qué tan alto es, porque está más allá de nuestra comprensión. Vamos a la palabra de Dios en Génesis 14, del 17 al 20, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por hablarnos. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Altísimo. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Génesis 14, del 17 al 20. Dice así la palabra de Dios. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, aquí aparece un personaje muy interesante, del que no sabemos nada hasta este momento. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y aquí está el nombre de Dios, el Elión, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Es una historia muy interesante, mis amados hermanos, muy, muy interesante.
Vamos a desmenuzarlo un poco y a encontrar enseñanzas para nuestra vida. Resulta que viene Abraham de la victoria. Rescató a su sobrino Lot. Abraham fue con 318 hombres, lo acompañaron también sus 3 aliados, derrotaron a los que habían conquistado a Sodoma y rescataron a Lot con todos sus bienes. Y le sale al encuentro un rey sacerdote. Qué interesante, es rey y sacerdote a la vez, del cual no sabemos nada, pero sabemos que es sacerdote del Dios Altísimo. Este personaje conoce a Dios. Esto es interesante porque es prueba de que Dios, cuando escogió a su pueblo, no lo escogió solo para amarlos a ellos. Dios no solo le hablaba al pueblo de Israel, no solo a los judíos, no solo a los hebreos. Dios es el Dios de todo el universo. Dios escogió a este pueblo para un propósito específico, pero Dios, por supuesto, que tenía planes para todas las naciones de la tierra. Y aquí tenemos un hombre, un rey sacerdote, de Salem. ¿Qué es Salem? Jerusalén, la antigua ciudad de Jerusalén, mucho antes de que fuera la ciudad del rey David. Y ahí era este rey, y era sacerdote del Dios, el mismo Dios de Abraham, el Dios verdadero. Qué interesante. Y dice la Biblia que Abraham le entregó los diezmos. Le entregó, digamos que la ofrenda en representación de agradecimiento al Dios que le había dado la victoria. Abraham había tenido una gran victoria, gracias a Dios, y Abraham le entregó esos diezmos al sacerdote de Dios. Este personaje Melquisedec es muy interesante. De hecho, hay quienes incluso llegan a decir que se trata de Jesús o de una figura mesiánica, una figura que apunta hacia Cristo, y me parece que es verdad. No creo que sea necesariamente Jesús preencarnado, pero sí creo que se trata de una figura que apunta a Cristo. De hecho, la Biblia nos lo dice en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Nos dice que Jesús es un sacerdote de la orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. ¿En qué sentido según el orden de Melquisedec? Bueno, después, en la historia del pueblo de Dios, todos los sacerdotes eran de una misma tribu. Y por eso eran sacerdotes, porque descendían de los levitas. Pero Melquisedec ni siquiera era del pueblo de Dios. Melquisedec no era descendiente de Abraham. Melquisedec era de otro pueblo. Pero había sido sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios lo nombró como tal. Jesús, así fue. Jesús no era descendiente de Leví. Jesús era descendiente de Judá. Pero era rey y sacerdote como Melquisedec. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. Porque hay un mando mucho mayor que simplemente ser descendiente de Abraham. Hay una razón mucho más grande que simplemente tener sangre real. Y eso es el designio de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos un personaje que no es del pueblo de Dios y que sin embargo es sacerdote de Dios, al cual Abraham le entrega los diezmos después de una gran victoria. Y luego el rey de Sodoma, también agradecido con Abraham, pero el rey de Sodoma, recuerden, es un rey de una nación pagana, de una ciudad súper pagana, súper malvada. Y mientras Abraham con Melquisedec tiene todo el honor y el favor y le da los diezmos y hablan del Dios Altísimo, con el rey de Sodoma parece que Abraham no quiere tener mucho que ver. El rey de Sodoma le dice, mira, vamos a dividirnos el botín. Tú tomas una cosa, yo tomo dame las personas y tú tomas los bienes. Y Abraham le dice, no voy a tomar nada, no quiero tener tratos contigo y no voy a tomar del botín porque he prometido que no tomaré nada más que lo que necesitaron mis hombres para pasar estos días y no voy a tomar nada. Me encanta la actitud de Abraham. Me parece que esta historia tiene muchas enseñanzas para nosotros. Déjenme decir 3. Número 1, adora a Dios en comunidad. Mi amado hermano, es importante que entendamos lo que está pasando con Abraham. Abraham es un personaje al que a Dios le habló, Dios le dio promesas, pero Abraham no era el único que hablaba con Dios en el mundo. Siento que a veces así nos pasa. Creemos que somos los únicos que tienen la verdad, los únicos que tienen la razón, los únicos que de verdad conocen a Dios y que nadie más, todos los demás están equivocados, que tenemos la respuesta a todas las preguntas y que lo sabemos todo. No, mi amado hermano, necesitamos de otros. Abraham es un personaje súper importante, es el padre de la fe, es el que inicia el pueblo de Dios. Pero estuvo dispuesto a someterse a un sacerdote del Dios Altísimo, le entregó los diezmos. Y dice que comieron juntos pan y vino. Nota tú cómo incluso ahí hay una referencia a lo que va a venir mucho después. Y esto de comer juntos habla de
comunidad. ¿Y de qué hablaron? Se decían el uno al otro, tú eres del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y tú también eres sacerdote del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Se juntaron para adorar a Dios en comunidad. Eso es tan indispensable para aquellos que creemos en Dios. No podemos adorar a Dios solos. No podemos caminar el camino de la fe solos. Necesitamos a otros. Necesitamos pastores, necesitamos amigos, necesitamos consejeros, necesitamos grupo de personas que juntos compartamos lo que Dios ha hecho por nosotros y le adoremos juntos. De pronto ha habido épocas en la historia del cristianismo que hay grupos que se sienten los únicos escogidos por Dios, los únicos tocados por Dios, cuando lo que Dios quiere es bendecir a todas las naciones. Y nos enriquecemos cuando nos juntamos con otros. Número 2, segunda enseñanza. Dale a Dios lo que es de Dios. Abraham entregó los diezmos a Dios. Esto es antes de la ley. Para aquellos que dicen que el diezmo, la ofrenda es cuestión de la ley y que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esto es antes de la ley. Y Abraham está entregando los diezmos porque el punto del diezmo y la ofrenda es mucho más que una regla o una ley. Se trata de un principio de adoración. Entregar nuestros recursos es un acto de adoración, igual que entregar nuestro tiempo, igual que entregar nuestra vida. Es un acto de adoración a Dios. Aquel que le ha dado la vida a Dios también le puede dar el tiempo y también le puede dar el dinero. Y aquel que le cuesta mucho darle a Dios el tiempo y el dinero, quién sabe si le haya dado la vida. Pero si le hemos dado nuestro corazón, ¿cómo no le vamos a dar también nuestras posesiones? Abraham le dio a Dios lo que era de Dios. Mi amado hermano, te invito a que reflexiones. En este nuevo año, yo te invito a que uno de tus propósitos también sea darle a Dios lo que es de Dios. Tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tu diezmo. Es un acto de adoración. No es una regla, no es una cuestión, es mucho más que una cuestión monetaria, es una cuestión de nuestra entrega a Dios, que la llevamos a cabo, que la llevamos a la práctica dándole lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros talentos. Dale a Dios lo que es de Dios. Número 1, adora a Dios en comunidad. Número 2, dale a Dios lo que es de Dios. Y número 3, confía en la provisión de Dios. Este Dios altísimo es un Dios en el que podemos confiar. Es un Dios al que debemos adorar y es un Dios en el que podemos confiar. Abraham dijo, yo no vine a esta guerra para ganar cosas. Yo no vine a esta guerra para hacerme famoso, para ganar dinero. Yo vine para salvar a mi sobrino en obediencia al Dios altísimo. Punto. Y por eso le dice al rey de Sodoma, no me interesa tener tratos contigo. Porque el rey de Sodoma, interesado en la guerra, por supuesto, en el botín, en el premio, en quedarse con personas, en quedarse con dinero, y le dice a Abraham, vamos a dividirnos aquí la ganancia. Y Abraham le dice, quédate todo si quieres. Mi amado hermano, no dependemos de nadie más. No dependes de tu jefe, no dependes de tu empresa, no dependes de nadie, de tu empleador. Dependes de Dios. Él es tu jefe. A Él sí le rindes honor. A Él sí le debes cuentas. Él es el que te sostiene. Confía en su provisión. Vamos a orar. Dios, tú eres el Dios altísimo. Tú mereces toda adoración. Permítenos adorarte en comunidad, Padre. Señor, tuyo es todo lo que tenemos. Permítenos, ayúdanos a dártelo, a honrarte con nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros talentos y confiar en tu provisión, que tú eres, Señor, el que sostiene nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.